ligereza. ¿Qué ha pasado? La gran ligereza, simpleza a la hora de tratar, que los independientes va a ser gradual, que vayan dando su aporte, y esos independientes, como te reitero, hay una gran heterogeneidad. Se ha debido diseñar un producto a medida para cada uno de ellos. Entonces, hoy día considero que lo más adecuado ha sido dar marcha atrás. Ahora, o sea, ¿te parece bien la derogación, pero tiene que ir, me imagino, con una alternativa, con una modificación importante, interesante, ¿no? Cautivadora para la gente. Cautivadora. Yo soy un convencido que el mecanismo de subastas es adecuado. Era la única forma para poder introducir competencia. Vale la pena comentar que Hábitat ganó la subasta no con el ofrecimiento de los independientes. Hábitat ganó la subasta y la regla de juego era con los nuevos aportantes. Entonces, hoy en día, el retiro de los independientes no hay pero Alejandro, alguna. Ahí no estamos pecando de ingenuidad. ¿Quiénes son los nuevos aportantes? O sea, ahora Hábitat va a decir, ok, retiro los independientes. Tú, Estado peruano, tú garantízame los nuevos aportantes. ¿Dónde están los nuevos aportantes? No se habló de independientes en aquel entonces. Entonces, como país, nosotros no hemos incumplido las reglas de juego de la subasta. Si bien hay que reconocer que Hábitat ha dado un buen aporte al país, llevó a la baja las comisiones y vino, digamos, a introducir esa dinámica. Pero claro, a la baja porque asumía que iba a tener aportantes, y ahora que no los tiene, pero no los independientes, no se habló de independientes. Entonces no puedes hacer un ajuste retroactivo hoy día para compensar algo que no estuvo dado inicialmente. Y ahora, entonces, ¿cuál es la solución para evitarnos a un tipo de demanda, arbitraje? ¿Qué es lo que tendría que pasar? No, ahí no tendría que haber demanda. Pero ¿cómo le va a garantizar ahora al Estado peruano que los nuevos aportantes entren a su cartera? La parte de la población económicamente activa que formalmente ingrese, se incorpore año a año, eso va a Hábitat. Pero no se habló de los independientes. ¿Y no pueden aducir un daño económico, un impacto? No, porque cuando la regla de juego de la subasta no mencionaba independientes. Posteriormente la superintendencia dice los independientes vayan ahí. Pero las reglas de juego no han sido incumplidas. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea que de repente, que según tú ahí no tendría por qué haber ningún tipo de cambio. Ahora, tenemos que ajustar el sistema. Exacto, ahí voy. ¿Qué otros cambios deberían haber para qué? Porque finalmente esta situación se debe, entre otras cosas, a que, como bien dices tú, el fondo aún es pequeño, porque son pocos aportantes. Lo ideal en cualquier país que tenga un sistema previsional sólido, solvente, es que sea muy numeroso, que sea, claro, que mucha gente esté, y justamente, digamos, a propósito de las economías de escala, se pueda generar mayor competencia entre una u otra AFP o incluso con el Estado. Mira, debería ser ahí la verdadera pensión 65, donde aquel ambulante, limpiador de carros, pone para su aporte previsional 200 soles y el Estado le pone 200 soles también, para que responsablemente lo lleve a gestar un fondo de jubilación. O sea, no una pensión 65 que no hago nada. Tiene que haber subsidio. Y al final me recojo. O sea, eso es un subsidio de todas maneras que tiene que poner el Estado. Claro, donde el Estado va educando, va compensando. Mira, tú tienes que ser responsable y gestar tu jubilación. Por otro lado, los fondos de jubilación no son necesariamente heredables, eso tiene que ser revisado. Ya, ahí hay una parte no muy clara, porque si uno tiene un fondo de pensión, fallece, tiene que dejarlo a los descendientes. Correcto. Bueno, así está establecido en la ley. En otros países no es así. No, acá, claro, debería ser planteado en esa forma, replanteado. Y la posibilidad que también se ha estado saliendo en el debate de que las personas puedan retirar parte de su fondo antes de los 65 años. De hecho, hoy existe, ¿no? Pueden haber retiros parciales. Hoy existe un retiro programado, que tú lo puedes hacer, pero también tienes que entender que la expectativa de vida se ha ampliado. No existen tablas de expectativa de vida para la realidad peruana para la gente que se jubila. O sea, eso que se habla de los 100 años... Hemos traído de otra realidad y lo hemos calcado acá. Entonces, poner los 100 años, pues que fue el tema de discusión. Sí, pues para que pueda, digamos, recoger, digamos, aprovechar más del 20% del fondo aportado. Se estima que nivel socioeconómico A y B en Lima vive alrededor de 85 años. Entonces, tú tienes que decir, te doy tu fondo, tal porcentaje te doy a los 65 años, te lo adelanto a los 60, pero hay 25 años que tienes que vivir. ¿Y cómo va a vivir esa persona a 20 años? Es el que hay que hacer. Ese trabajo, los sistemas pensionarios en el mundo tienen problemas. Para mí Europa está entrampado. Por ejemplo, tú tienes el caso de Francia, la gente se jubila a los 65 años y muere a los 95, el parisino. Entonces hay 30 años... 30 años que prácticamente en la indigencia. Ningún sistema jubilatorio te va a cubrir. O salvo que el Estado, digamos, meta dinero ahí, pero eso sería generar inflación y se desfinancie finalmente el modelo, ¿no? Ese es el problema de Europa. El forado que tiene el sistema pensionario y tiene un costo político muy fuerte de asumirlo. Entonces, acá tenemos que ir haciendo ajustes. No implica, digamos, desarmar un sistema privado de pensiones. El sistema público fue un fracaso.
se prestó a corrupción. Regresar además al modelo. ¿Qué opinas pasado. sobre esta opción que está planteando Michelle Bachelet en Chile de la AFP del Estado? O sea, ¿cuál es la lógica? Que porque hay una AFP estatal va a competir por menores comisiones y por tanto va a introducir competencia. ¿Cómo lo ves tú? Mira, parece que la idea es introducir un nuevo agente que el mismo Estado entre a competir como AFP. Lo cual yo no lo veo muy claro. Yo creo que la experiencia en sistemas pensionarios del Estado no ha sido buena. Más en el caso nuestro, ¿no? Con la 19.990 y la 2530. Y con siempre el riesgo político y populista de echarle mano a la plata con cualquier pretexto y bajo cualquier condición, ¿no es cierto? Ahora, en el sistema de privado de pensiones faltó una cultura previsional. Acá hay responsabilidad de las mismas AFPs. Que desde el colegio debieron indicar por qué es importante un fondo jubilatorio. ¿Qué significa que tú aportes para recibir tu fondo al final? Que es imposible que te paguen el íntegro del sueldo. Así es. Que tú vas a recibir acorde con lo que tú vayas aportando al sistema. Esa divulgación no ha habido. Ha habido desinformación. Si ha habido, imagínate, si en el Perú hay poca bancarización, poca cultura del seguro, obviamente hay poca cultura previsional, o sea, todo amarrado. En realidad, en el fondo, y ese es otro factor que quería tocar contigo, tiene mucho que ver con la gran informalidad que hay en el Perú. O sea, tú mismo estás diciendo que 1 de cada 5 está en AFPs, 1 de cada 5 peruanos, y 2 de cada 5 tienen sistema previsional, porque además son los menos de la economía. La gran masa informal de la economía no pasa de 16.200.000 tienes empleados públicos 1.300.000. Pero ahí viene otro tema. Ahora que hablábamos de la inconstitucionalidad, estás creando una gran discriminación. ¿Cómo es posible que solamente 1 o 2 de cada 5 peruanos estén debidamente protegidos, bien pagados, con sus derechos, con su fondo jubilatorio, y el resto no? No tiene nada. Entonces, de repente veríamos, esto podría ser un motivo para analizar qué hacemos también con la enorme informalidad en la economía peruana, que es de nunca acabar, ¿no? Claro, y cuando discutimos, digamos, sobre el sistema laboral, sobre lo que es ETS y AFP, estamos discutiendo sobre un porcentaje mínimo de la población. Sobre 4 gatos. Sobre 1 de cada 5. 4 de cada 5 están fuera de ese escenario. Tenemos que repensar el país. Tenemos que sentarnos, evaluar y decir, tenemos que legislar para el bien común. ¿Cómo hacemos para la mayoría, no solamente para los que son los formales, ¿no es cierto? Claro. Y son formales también complicados, porque hay informales que trabajan en empresas formales. Así es. Informales que trabajan totalmente en empresas informales. Entonces, no es tan cierto que acá separamos los que pagan y los que no pagan impuestos. Es un tema complejo. Tiene que ser seriamente estudiado, evaluado y legislado. Y derivar en una política de Estado, ¿no es cierto? En la que se pueda continuar en el tiempo justamente para ir reduciendo los índices de informalidad. Y hablando de economía, Alejandro, todo indica